Derechos Humanos Ahora. Un programa especial de Radio Cadena de Almería con motivo del 40 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Organiza Amnistía Internacional Grupo de Almería y sección española de la Asociación Mundial por la Escuela Instrumento de Paz. Coordinan José Tubilla y Manuel Castiñeiro. Verdadero desafío constituye el espíritu y texto de tantos documentos internacionales. Se necesita una transformación tal de la sociedad y de sus estructuras que permita la tangibilidad del gran pensamiento recogido en la Carta de Constitución del Organismo de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que dice: puesto que las guerras nacen de las mentes de los hombres, es en las mentes de los hombres donde deben edificarse los baluartes de la paz. La preocupación actual de muchos profesores por la educación para la paz no es algo nuevo. Las fundamentaciones de la pedagogía de la paz se encuentran en los orígenes mismos de la historia de la educación. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, los pedagogos por la paz no se habían preocupado en sus reflexiones por los derechos humanos de un modo directo. Es a partir de la nueva época iniciada cuando se aproximarán dos conceptos hasta entonces separados: concepto de paz y concepto de derechos humanos. Hoy en día no se entiende paz alejada de respeto y fomento de los derechos y libertades fundamentales. Serán las actividades de colectivos de enseñantes, movimiento pacifista y organismos internacionales o regionales como UNESCO las encargadas de promover un tipo de enseñanza nueva a través primordialmente del conocimiento y práctica en las escuelas de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Importantes recomendaciones de organismos internacionales han puesto énfasis en la relevante tarea de la escuela al servicio de la paz. Recordemos solo algunas de ellas, como la recomendación sobre la educación para la comprensión, la cooperación y la paz internacionales, y la educación relativa a los derechos humanos y las libertades fundamentales, aprobada en 1974, y origen y base de las llamadas escuelas asociadas de la UNESCO. Recordemos también la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre enseñanza y aprendizaje de los derechos del hombre en las escuelas, conocida como R85/7 de 14 de mayo de 1985. En España, en 1986, entró en vigor la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, más conocida como LODE. La actividad educativa, dice la ley, está orientada por los principios y declaraciones de la Constitución y tendrán como objetivos, entre otros, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, y la formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. La educación para la paz, la convivencia democrática y los derechos humanos es un gran reto para la Administración Educativa española. Se han producido algunas iniciativas en este sentido, pero que no son suficientes. Es necesario preparar a los profesores para nuevas tareas en las que anteriormente no han sido enseñados. Deben prepararse materiales didácticos apropiados y producirse cambios importantes. Cada año, las iniciativas y experiencias en la extensión de la educación para la paz y los derechos humanos están íntimamente relacionados con colectivos y grupos autónomos, con organizaciones no gubernamentales y en algunos casos con instituciones vinculadas a determinados ayuntamientos y diputaciones. En Andalucía existen colectivos de profesores que trabajan en el tema adscritos al programa de seminarios permanentes de la Junta de Andalucía, como es el caso del Seminario Permanente de Derechos Humanos NGB de Alhama de Almería. También en nuestro país existen más de 40 escuelas asociadas de la UNESCO que experimentan en el aula este tipo de educación. El año pasado, tan solo 3 escuelas de este tipo existían en Almería. Una de ellas, única en la provincia de Almería, es el Colegio Público Inmaculada Concepción de Alhama de Almería. Importantes pedagogos trabajan por estos ideales
como Paulo Freire con su pedagogía de los oprimidos, y al que le fue concedido el Premio de Educación para la Paz otorgado por la UNESCO. Una experiencia pacificadora de gran repercusión nacional e internacional es el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz, que fue organizado por primera vez en 1974 en Cádiz por el inspector de enseñanza, el doctor don Lorenzo Vidal Vidal. En este día, las escuelas españolas se celebra el 30 de enero en conmemoración de la muerte de Gandhi. Esta experiencia española obtuvo mención de honor en 1981 y el Premio de Educación de Derechos Humanos otorgado por la UNESCO. A nivel internacional existen organizaciones no gubernamentales que tienen como finalidad única este tipo de educación. Tal es el caso de la Escuela Instrumento de Paz, galardonada también por UNESCO, y que aparte del fomento, la elaboración de material didáctico y sobre todo formación del profesorado en todo el mundo en enseñanza de los derechos humanos y de la paz, difunde en todos los continentes los principios universales de educación cívica, y que son: la escuela está al servicio de la humanidad. La escuela abre a todos los niños del mundo el camino de la comprensión mutua. La escuela aprende el respeto de la vida y de los hombres. La escuela enseña la tolerancia. La escuela desarrolla en el niño el sentido de la responsabilidad. La escuela enseña al niño a vencer su egoísmo. Ella le hace comprender que la humanidad no puede progresar sin esfuerzos personales y la activa participación de todos. Ideales, en definitiva, de la educación para la paz en general, y que todos los miembros de la comunidad educativa deberían empeñarse en alcanzar. Todo ser humano tiene derecho a seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez. La protección de la maternidad y la infancia. La educación y la participación en la vida cultural de su comunidad. La protección de los intereses morales y materiales que correspondan por razón de ser autor de producciones científicas, literarias o artísticas. Día 10 de diciembre, 40 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cause